Les había pedido que hagan la demostración de la derivada del producto cruz, que es exactamente igualito. Igualito. Aquí tenemos el límite cuando delta U tiende a cero, ¿de quién? De A más delta A cruz B más delta B menos A cruz B. Entonces, ¿qué vamos a tener? A cruz B, el límite cuando delta U tiende a cero, ¿no? De A cruz B menos A cruz B, chao. A cruz delta B más delta A cruz B más delta A cruz delta B. Aplicamos el límite de una suma, es la suma de los límites. Entonces eso es igual al límite cuando delta U tiende a cero de A cruz delta B sobre delta U. Claramente eso es A cruz la derivada de B respecto de U, más el límite cuando delta U tiende a cero de delta A cruz B sobre delta U, y eso es claramente la derivada de A respecto de U cruz B. Y el límite cuando delta U tiende a cero de delta A cruz delta B sobre delta U, eso es cero. Demostrado. A ver esta. Demostrar que A punto, la derivada de A respecto de T es igual a la norma de A por la derivada de la norma de A respecto de T. A ver, ustedes.
punto A es la norma al cuadrado del vector A. ¿No ve? A punto A es igual a la norma al cuadrado del vector A. Y ahora vamos a derivar ambos miembros. Ya sabemos, la derivada de A punto A es 2 veces A punto la derivada de A respecto de T. Y eso va a ser igual a 2 veces la norma de A por la derivada de la norma de A respecto de T. Listo. Fijarse. Hemos demostrado. Siguiente problema. Dice, dada la función f de x, y z y t, hallar df, df respecto de t. A ver, ustedes. Solamente tenemos que hacer esto. La diferencial de f es igual a ¿qué? A la derivada parcial de f respecto de x, más la derivada parcial de f respecto de y, más la derivada parcial de f respecto de z, más la derivada parcial de f respecto de t, de t, y luego dividir todo entre dt. Ahí está. Vamos a tener la derivada de f respecto de t es igual a la derivada de f respecto de x, de t, más la derivada de f respecto de y, de t, más la derivada de f respecto de z, de t, y más la derivada de f respecto de t, porque dt con dt se va. ¿De acuerdo? A ver esta. Hallar dr respecto de ese punto, la derivada segunda de r respecto de s, más la derivada, digo, cruz, la derivada tercera de f respecto de s. A ver, ustedes.
La derivada de S respecto de S la derivada de R respecto de S es el vector tangente unitario T. Punto. La derivada segunda de R respecto de S es kappa N. Cruz. La derivada respecto de S de la derivada segunda de S, de R respecto de S. Eso es kappa N. Hasta ahí. Aquí está, hasta ahí. Derivamos. Seguimos derivando. T.kn cruz. Ahora sí. La derivada, kappa sin derivar por la derivada de n respecto de s más la derivada de kappa respecto de s n. Ahora vamos a hacer álgebra, vamos a distribuir. Este vamos a distribuir. T punto kappa cuadrado n cruz, la derivada de n respecto de s, más kappa n cruz, la derivada de kappa respecto de s, n. Si ustedes se fijan, al final me queda kappa por la derivada de kappa respecto de s, n cruz n, eso es 0. Me queda únicamente esto, estito. ¿Qué voy a tener? T punto kappa cuadrado n cruz. La derivada de n respecto de s es tau n menos kappa por t. Repartimos. T punto kappa cuadrado por tau por n cruz b. N cruz b es menos t. No, es t positivo. N cruz b es t. Menos kappa al cubo n cruz t. N cruz t. Ahora sí, n cruz t es menos b. Con el menos se hace más. Kappa al cubo b. ¿Qué vamos a tener en el paréntesis? Kappa cuadrado tau t más kappa al cubo b. Ahora repartimos el producto escalar. Kappa cuadrado tau t punto t más kappa cubo t punto b. T punto t es 1, t punto b es 0. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Kappa cuadrado tau, que es igual a tau sobre 1, tau sobre rho cuadrado. ¿Verdad? Porque 1 sobre rho es la curvatura. Ahí está. El resultado es tau sobre rho cuadrado. Preguntas, por favor. ¿Alguna duda? Preguntas, señores. Bien, seguimos. Dice, dada la curva en el plano y igual a f de x con z igual a 0, hallar la curvatura de dicha curva. A ver ustedes.
Y es función de X, no es función de la longitud de arco. Bueno, lo primero que vamos a hacer es plantear el vector de posición que define esta curva. Y va a ser R igual a XY más YJ. No hay K porque es en el plano. La derivada de R respecto de X, ¿sí? La derivada de R respecto de X es la derivada de X respecto de X, Y, más la derivada de Y prima, la derivada de Y respecto de X, Y prima, J. Hasta ahí. ¿Qué es la derivada de R respecto de X? Es el vector tangente no unitario en cualquier dirección. No cualquier dirección, cualquier módulo, en cualquier punto de la curva. Nosotros sabemos que la derivada de R respecto de S es T. Si yo divido esta expresión, la derivada de X, de R respecto de X, entre su norma, voy a obtener el vector unitario, ¿verdad? Voy a obtener el vector unitario tangente T. Pero entonces voy a hacer ahora esto. Miren, dr respecto de S multiplicado por dx respecto de x. Eso es igual a escribir dr respecto de x sobre ds respecto de x y eso es t. Hace un momento hemos dicho si derivamos, perdón, si dividimos dr respecto de x entre su norma, voy a obtener el vector unitario tangente. Ah, ¿qué quiere decir? Que ds respecto de x es igual a la norma de dr respecto de x. Y eso es igual a la raíz de 1 más y' al cuadrado. Ajá, interesante este asunto. Entonces, dividimos. T va a ser igual. Esto lo vamos a borrar, no hay necesidad de hacer doble. T va a ser igual a I más Y' J sobre la raíz de 1 más Y cuadrado. Me están pidiendo la curvatura. La curvatura se obtiene así, la derivada de T respecto de S es igual a kappa por N. De ahí va a salir la curvatura. Pero T es función de X nuevamente. Entonces derivamos pues, respecto de X. Y ustedes ven que aquí hay un cociente, ¿no? Entonces hay que derivar con la regla del cociente. Derivada de t respecto de x. Va a ser igual a, vamos a derivar componente a componente. Y sobre la raíz de 1 más y' al cuadrado. La derivada del primero es una constante, 0, menos el primero por la derivada del segundo. La derivada del segundo es 1/2 de 1 más y' al cuadrado elevado a la menos 1/2 por la derivada de la cantidad subradical. Eso es 2y' por y segunda y sobre el segundo al cuadrado. Como
esta suma, este vector es una suma, va a tener, o sea, sus componentes están afectadas por el denominador, por el mismo denominador. Entonces, podemos dejar para el final el denominador al cuadrado, 1 más y' al cuadrado, más la segunda componente, derivada de y segunda, por el segundo sin derivar, 1 más y' al cuadrado elevado a la 1 medio, menos el primero sin derivar, y' por la derivada del segundo, 1 medio de 1 más y' al cuadrado elevado a la menos 1 medio, por la derivada de la cantidad subradical, 2y' por y segunda j, todo sobre el cuadrado de la raíz de 1 más y' al cuadrado. Eso es 1 más y' al cuadrado, ¿verdad? Ahí está. Vamos a hacer un poco de álgebra ahora. Esto que es 1 más y' al cuadrado a la menos 1 medio puede bajar como denominador y voy a sumar quebrados, donde haya que sumar. Pero, sin embargo, este 2 con este 1 medio se van. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener menos y' por y segunda y sobre 1 más y' al cuadrado por 1 más y' al cuadrado a la 1 medio, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a tener? Finalmente, en denominador, voy a tener 1 más y' al cuadrado elevado a la 3 medios. Entonces, para redondear en la componente x o y, ¿qué voy a tener? Y' menos y segunda y todo sobre 1 más y' al cuadrado elevado a la 3 medios. Ahora aquí sí puedo aplicar, puedo sumar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener y segunda que multiplica a 1 más y' al cuadrado. Eso es y segunda más y' al cuadrado por y segunda. Menos este 2 del 1 medio con este otro 2 se van y vamos a tener y', ¿cierto? Y' que multiplica a y' por y segunda. Todo sobre 1 más y' al cuadrado a la 3 menos. Finalmente, ¿qué voy a tener? Aquí en J voy a tener y segunda más y' al cuadrado por y segunda menos y' al cuadrado por y segunda, ¿verdad? Aquí está. Entonces, tranquilamente se puede eliminar y' al cuadrado, y segunda, y me queda nada más y segunda j. Entonces, la derivada de x respecto de t finalmente va a ser menos y' segunda y más y segunda j, todo sobre 1 más y' al cuadrado a la 3 menos. Yo sé que la derivada de t respecto de s es igual a kappa n, pero yo tengo derivada de t respecto de x. Entonces voy a hacer el mismo artificio. dt respecto de s por dx sobre dx. Eso va a ser igual a dt
respecto de x sobre ds respecto de x. Y ds respecto de x es la norma de la derivada. La norma de la derivada. Aquí está. Bien. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que eso es igual a kappa n igual a menos y' sobre y segunda por i más y segunda j sobre 1 más y' al cuadrado 3 medios a la 3 medios por 1 más y' al cuadrado a la 1 medio, eso es 1 más y' al cuadrado a la 4 medios, o sea, al cuadrado. Voy a extraer la norma miembro a miembro de esta expresión. La norma de un escalar por un vector es igual al valor absoluto del escalar por la norma del vector. Entonces, el valor absoluto de kappa es kappa, la norma de n es 1. ¿Y qué vamos a tener? La raíz de el denominador, si elevamos al cuadrado y le extraemos raíz, va a salir tal cual. 1 más y' al cuadrado, todo al cuadrado. Entonces, lo único que va a quedar en raíz es la suma de los cuadrados de las componentes del numerador. Y' y segunda al cuadrado, más y segunda al cuadrado, todo en raíz. Factorizamos y segunda y va a multiplicar y segunda al cuadrado, ¿no? Sale fuera como y segunda y va a quedar dentro la raíz 1 más y' al cuadrado. Con el denominador 1 más y' al cuadrado, voy a tener kappa igual a y segunda sobre 1 más y' al cuadrado a la 3 medios. Me están pidiendo el radio de curvatura, simplemente es la inversa. Rho igual a 1 más y' al cuadrado a la 3 medios sobre y segunda. Y esa es la solución. Preguntas, por favor. ¿Está claro? Bueno, el día lunes vamos a continuar con ejercicios, si Dios quiere. Hasta el lunes, señores, hasta el lunes. Hasta luego, Inge. Hasta el lunes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge.